a este taller. Hoy tuvimos un cambio, ¿verdad? Realmente hoy tocaba con Nancy Sixta, pero no nos va a tocar a nosotros cubrir porque ella pues está un poquito mal de salud. Y pues hoy vamos a estar hablando sobre un tema llamado Axis Mundi. Y en este tema pues nosotros necesitamos tener nuestra mente bien abierta, tener pensamientos así como aceptar, ¿verdad? Ciertas ideas que probablemente no queramos compartir o no las veamos iguales. Entonces, bueno, creo que vamos a comenzar. Es importante, ¿vea? Porque cada persona puede creer algunas cosas, otras no las cree. Para algunos puede ser algo real, para otros puede incluso parecerles algo burlesco, ¿verdad? Algo chistoso, algo fantasioso, por así decirlo, ¿verdad? Entonces siempre es importante el mantener el respeto, considero, porque son parte o forman parte de nuestras creencias antiguas. Bien, entonces hoy vamos a estar hablando sobre el Axis Mundi. Vamos a comenzar a ver qué es, cómo lo definimos y vamos a conocer algunas historias que se cuentan, ¿verdad? Sobre esto. Vamos a comenzar entonces. Y vemos acá ¿qué es el Axis Mundi? Probablemente se esté preguntando usted porque ese es el concepto principal de este taller. Y pues el Axis Mundi es un concepto que se refiere al eje del mundo o el centro del mundo. Y es una idea espiritual o, o cosmológica presente en muchas culturas a lo largo de la historia y representando el punto de complexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Es un símbolo de equilibrio y armonía y a menudo se representa como un árbol o una montaña o un pilar o como cualquier otro objeto que conecte los tres niveles del universo. Entonces, en resumen, se le conoce como Axis Mundis a esa conexión que existe entre el cielo, la tierra y el infierno o el inframundo, como se le llame. Y pues sobre esto es exactamente lo que vamos a estar hablando, ya que es importante conocer como lo que se dice de esta unión de los tres mundos, por así decirlo, porque los abuelos dicen que son tres pueblos, de hecho, en nuestra cultura. Pero esto no es exclusivo de las culturas indígenas o de las culturas mesoamericanas, sino que a nivel mundial se cree en esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas culturas que creen en el Axis Mundi y tenemos aquí a las principales, ¿verdad? Por ejemplo, los nórdicos, según ellos, existe un árbol gigante que conecta, pero allá son 9 mundos, no son tres como en Mesoamérica, ¿sí? Y conecta los 9 mundos según la cultura nórdica. Para el hinduismo también existe una montaña que es el centro del universo y pues que conecta también, ¿verdad? Y el supramundo, que es el cielo, como normalmente lo llamamos, y el inframundo. En el budismo también hay un árbol el cual conecta eh, también, ¿verdad? Como el mundo espiritual y el mundo terrenal. Para los griegos también existe el Monte Olimpo, que es como, esa era como la residencia, ¿verdad? Donde vivían los dioses griegos y pues eran considerados ellos como el centro del universo, ese monte y pues los dioses subían y bajaban, ¿verdad? De hecho interactuaban incluso con los mortales, por así decirlo. Y en Mesoamérica, que es donde nosotros nos vamos a centrar, pues tenemos a la ceiba, un árbol sagrado que conecta el cielo, la tierra y el inframundo, que justamente eso es lo que vamos a estar platicando en este día. Entonces, bueno, aquí también lo hemos mencionado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el cristianismo existe, ¿no? La idea también de que está el infierno, en lo que probablemente todos creemos, ¿verdad? O todos creen que existe el infierno
que existe el cielo y pues que nosotros estamos en medio. Entonces es algo que todas las culturas creen, ¿verdad? En ciertos lugares, por así decirlo, en un lugar donde abunda el mal, en un lugar donde abunda el bien y otro donde estamos nosotros, los mortales, los que no somos seres superiores, ni seres superiores buenos, ni seres superiores malos, ¿verdad? Simplemente estamos en un término intermedio. Y es importante que comencemos a platicar sobre la importancia de la ceiba para los pueblos mesoamericanos. En toda Mesoamérica, la ceiba ha sido demasiado importante, ¿verdad? Y es un árbol que de verdad bueno, que de hecho al estar usted junto a un árbol de estos, usted se siente tan poquita cosa, ¿verdad? Yo aquí tengo unas fotografías. Esta es una fotografía que yo quise compartir con ustedes. Ese soy yo, el de la foto. Y tenemos acá, esta es una ceiba que se encuentra en el Parque Arqueológico en el sitio arqueológico del Tikal. Y pues sinceramente usted se pone a la par de estos árboles y no parece nada, ¿verdad? Entonces es entendible el por qué las culturas mesoamericanas comienzan a adoptar este árbol comienzan a brindarle ciertas historias o elementos históricos que nos permiten unir estos tres pueblos o estos tres mundos que existen según los pueblos originarios. Y vamos a conocer entonces un poquito más sobre la ceiba. Dice, la ceiba, conocida científicamente como ceiba petandra, ha sido un árbol sagrado y de gran importancia para muchas culturas mesoamericanas. Su relevancia no solo radica en su tamaño, no sé si ustedes sabían, pero crece hasta 70 metros de altura y también su longevidad, que puede rebasar incluso los 500 años de vida, ¿sí? Usted siembra una ceiba, cuida una ceiba y pues no vamos a hacer nada en la historia de la ceiba, ¿verdad? Porque la ceiba va a persistir en el tiempo. Y sino que también está conectado o tiene un gran simbolismo espiritual y cosmológico. La cosmología o la cosmovisión, por llamarle, es la manera que nosotros tenemos de ver el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos acá eh, vamos a ver, a comenzar a ver un poquito más cómo se coincidía la ceiba en Mesoamérica. Para Mesoamérica se creía que sus raíces se hundían en el inframundo, el tronco representaba la tierra, que es donde nosotros estamos, y sus ramas alcanzaban el cielo. Estos árboles son tan grandes, que de hecho ustedes estaban viendo la fotografía, vean que para los pueblos originarios decían que así como crece para arriba, así crece para abajo también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque sus raíces se entierran demasiado, ¿verdad? Entonces, prácticamente la copa del árbol es muy frondosa, ¿sí? Y esto hace que parezca, imagínese 70 metros de altura, ¿verdad? Que este árbol, que la ceiba está tocando el cielo o que pareciera que la está deteniendo, ¿sí? Y en sus raíces igual son tan profundas que llegan hasta el otro mundo, que es un mundo que está bajo del nuestro, ¿sí? Y nosotros pues estamos en el tronco donde convivimos todos los demás, ¿vea? Entonces, este árbol conecta los tres niveles del universo y era importante para la cosmovisión, ¿verdad? La ceiba estaba presente en plazas ceremoniales y era el centro de importantes rituales religiosos. Eh, quise tomar algunos fragmentos del Popol Vuh, un libro que les recomiendo a todos leerlo. Habla mucho sobre ciertos mitos, ¿verdad? Sobre todo el mito de la creación. Y a mí me parece demasiado fascinante ver cómo todas las culturas mesoamericanas compartimos ciertos elementos parecidos. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, ¿verdad? Pero en el mito de la creación nahua son dos gemelos, dos hermanos los que participan para los nahuas, ¿verdad? Por ejemplo, para los nahuas está Quetzalcóatl junto con su hermano que luchan contra Zipacti, ¿verdad?
y comienzan ahí a pasar una serie de pruebas. Y en el Popol Vuh están igual, son dos hermanos que también se enfrentan con diferentes retos que le van poniendo los diferentes señores y señoras o dioses, como la mayoría de personas le llama. Entonces es bien interesante cómo ver que tanto como para los nahuas como para los mayas han sido historias similares, pero cada pueblo los ha llamado de una forma diferente y tiene sus variaciones de un pueblo a otro, ¿verdad? Por ejemplo, para los nahuas luchan con un monstruo marino, pero para los mayas no, vea, ahí ellos se enfrentan contra los señores del inframundo. Entonces, es bien interesante ver, ver ciertas similitudes que tienen algunas historias eh, con otras de otra cultura, pero recordemos que al final, pues que éramos Mesoamérica y éramos hermanos, vea. Entonces, compartimos ciertas similitudes. Y me gustaron muchísimo estos fragmentos porque hablan de la ceiba, que es sobre lo que estamos hablando, y en el mito de la creación, pues aparece estos cuatro párrafos. Aquí hay dos, luego siguen otros dos, y dice, primero fue la inmensidad del cielo y de la tierra. No había todavía ni un hombre, ni un animal, ni pájaro, ni pez, cangrejo, árbol, piedra, cueva, barranco, ni hierba ni bosque, solo el cielo existía. No había nada en pie, solo el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Y como volvemos a hacer la comparación nuevamente, ¿verdad? Recordemos que el Popol Vuh es un libro maya, es el libro sagrado de los mayas. Y recordemos entonces la historia del mito de la creación para los nahuas. Igualmente, solo existía agua. Y usted dirá, qué curioso, porque la Biblia también habla de que solo era agua, ¿verdad? Entonces es bien interesante que en todas las civilizaciones o en la mayoría de civilizaciones se comience con agua, siempre, ¿sí? Los mayas, el cristianismo, los nahuas. Entonces, y luego comienza a prosperar la vida. Entonces, algo ocurre en estos periodos de tiempo, probablemente, ¿verdad? De hecho, la ciencia incluso también ha comprobado que han habido diluvios que han inundado la tierra, entonces probablemente sea un nuevo comienzo, ¿verdad? Como un, u- un recuerdo que se tenga de algo de aquí para allá y que todas las culturas no pueden estar equivocadas, ¿verdad? Sino que sea una historia nacida o creada por un hecho real que ocurrió y que pues fue algo que se fue transmitiendo a través de la tradición oral, ¿verdad? Retomemos, no sé si ustedes quieren hacer algún comentario o algo siempre, esta clase es para eso, ¿vea? Para que ustedes compartan lo que les va pareciendo, vayan haciendo sus dudas y vayamos aprendiendo. El segundo párrafo que me interesó muchísimo es este que dice, entonces fue cuando se erigió el gran árbol ceiba, el Yanshe, en el centro del mundo. Sus raíces se hundieron en el Xibalbá. Xibalbá es como se le llama al inframundo en la cultura maya. Entonces, Xibalbá es el inframundo o el infierno, como lo llaman en el cristianismo, y sus ramas alcanzaron el cielo. Este árbol sagrado sostenía los tres niveles del universo, conectando el inframundo, la tierra y el cielo. Entonces, acá vemos también una representación en donde vemos que la ceiba prácticamente así como crece para arriba, crece para abajo, y en la parte de abajo está tocando el Xibalbá o el inframundo, según el Popol Vuh. En el tronco pues estamos habitando nosotros y las ramas pues superan, ¿verdad? Y llegan hasta el, el cielo. Alguien pregunta cómo se llama la ceiba en náhuatl. Se llama Pushut, así se llama. De hecho, es bien interesante que algunas personas les llaman así, vea, puchotes, les llaman a estos árboles también.
Bien, no sé si habrá alguna pregunta o algo que les haya parecido llamativo de esto, alguien que quiera opinar. Me gustaría irles escuchando, ¿sí? Porque pareciera que es lo mismo, vea, que usted ha aprendido probablemente con la nueva religión, con el cristianismo. Entonces, es bien interesante cómo se comparten muchos elementos entre diferentes culturas, culturas incluso que no se conocían, ¿sí? No sé si alguien quisiera opinar. ¿Puedo Ujú. preguntar? Eh, Adelante. Adelante, adelante. ok, Ok, la foto la que está foto a que está la a la derecha, derecha ¿es ¿Sí? de es Nahua o es Maya? ¿O es algo más? Es maya, es maya, es maya. Ok, Sí, es maya, porque esto está tomado del Popol Vuh, entonces las ilustraciones son mayas, las que ok, nos vamos a encontrar. Sí, gracias. había otra mano también. Hola, Tamachistiane. Sí, yo era, que tenía un comentario. Diga. En alguna ocasión, estando en Guatemala, pregunté porque había un dibujo de una ceiba, la Ujú. ceiba de las ramas hacia el cielo y hacia abajo, pero era exactamente el reflejo. Entonces yo le pregunté a esta persona y me dijo de que para ellos era como que sí, la ceiba se extendía hacia el cielo y tocaba, el tronco era como la tierra y cuando iba el Xibalba era el reflejo, pero de la misma ceiba hacia abajo. Entonces siempre me quedó esa curiosidad, pero ya no pude preguntar más. No sé si por ahí más o menos va la lógica. Bueno, yo no sé si a lo que se refiere es que como que, como lo es arriba, lo es abajo. No sé si esa es otra frase también muy conocida. Y Algo así. prácticamente es que, ajá, prácticamente es lo que nos está diciendo la ceiba, vea. Todo está conectado, arriba, abajo. Y prácticamente recordemos que para nosotros, ¿verdad? Incluso no hablando del cristianismo, hablando de nuestras culturas mesoamericanas, nosotros creemos que los seres superiores siempre están en lo alto, están arriba, ¿verdad? Hay muchas historias, por ejemplo, que cuentan los abuelos en donde ubican a los señores y a las señoras a la punta de un cerro, por ejemplo. Entonces, generalmente asociamos siempre lo bueno con el cielo y lo malo con la tierra. Entonces, pero recordemos que siempre habrían señores superiores, seres superiores también debajo de la tierra, así como hay arriba personas superiores, debajo de la tierra también están otros seres también superiores, ¿verdad? Pero con diferentes responsabilidades o trabajos, por así decirlo, ¿verdad? Negativos, ¿sí? Y hay otra mano levantada. Luis. Sí, buenas tardes. Eh, Usted cuando habla de los aspectos nahuas, no sé si me estoy adelantando, pero se está basando en los tales mitos y leyendas de Izalco. No, nos estamos basando en lo que cuentan los abuelos. Ah, Sí, ok. sí, sí. Bueno, entonces tenemos ahora las otros párrafos que me llamaron bastante la atención. Fragmentos siempre es del Popol Vuh, vea. Entonces dice acá, y se colocaron los cuatro árboles en los cuatro puntos cardinales para sostener el cielo. Estos árboles eran ceibas fuertes y robustas, cuyas ramas se extendían para mantener el firmamento en su lugar. El árbol en el este era rojo, en el oeste era negro, en el norte era blanco y en el sur era amarillo. Entonces, de hecho, en el mito de la creación se dice que al principio, como lo decía en los párrafos anteriores, vea, todo era agua, todo era agua. Entonces, luego, posteriormente, los señores plantan, colocan estas ceibas, pero las colocan en cuatro puntos específicos, en los cuatro puntos cardinales, ¿sí? Y a cada punto cardinal también le colocan su color, pero ¿para qué? Para que estas ceibas elevaran el cielo, ¿sí? Lo sostuvieran y entonces hubiera un espacio entre el cielo y la tierra, ¿vea?
Y luego vamos con el otro párrafo que me pareció también bien interesante. Y los dioses dijeron que haya tierra, y al instante la tierra apareció, emergiendo del agua, y luego plantaron la ceiba, el yanché, para que fuera el eje y el sostén del mundo. Y así se completó la creación, con la ceiba como el pilar central que mantenía el equilibrio. Entonces al final fueron plantadas 5 ceibas, una en cada punto cardinal y uno en el centro, ¿verdad? Digamos que era la central como para que mantuviera el equilibrio, ¿verdad? Pero prácticamente volvemos a lo mismo, ¿verdad? Digamos que las ceibas para los mayas eran los pilares que sostienen o que tocan el cielo, el inframundo y, y nuestro mundo terrenal, ¿verdad? Entonces es bien interesante el conocer cómo está diseñado según los mayas el universo, ¿verdad? No sé qué les parecieron estos textos, si ustedes ya los conocían, ya conocían la historia del Popol Vuh, bueno, sobre todo el mito de la creación, ¿verdad? Porque tiene muchas historias. ¿Qué les pareció esto? Muy interesante, aunque parte de eso yo ya lo había, como decirlo, estudiado, porque de mi parte en mi Ujú. escuela Sí, enseñaban un poco del Popol Vuh. sí, qué bueno. Qué bueno. Sí, muchas veces nos saltamos esa parte también, vea. Ahora ya no mucho se nos enseña sobre esto. Y yo sigo haciendo énfasis, ¿verdad? En que ustedes vayan haciendo estas comparaciones entre diferentes culturas, entre diferentes, porque con el cristianismo pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? La Biblia te dice era agua, para los nahuas dicen todo era agua, los mayas dicen todo era agua, y posteriormente pues se va haciendo la separación de estos elementos, ¿verdad? Entonces, en donde pues queda una parte de tierra, una parte de cielo y una parte debajo de nosotros. Eso me parece muy interesante. Bien, vamos a seguir hablando. Hoy vamos a hablar sobre las ceibas en ciudades principales. Este es un códice, bueno, que en la parte de abajo ustedes van a encontrar su nombre, y donde también se nos habla que en cada ciudad principal mesoamericana también habían ceibas plantadas. Y no solo era por su belleza y su sombra, sino también por su profundo significado espiritual y cultural. Eran vistas como guardianes de las ciudades, protegiendo a sus habitantes y sirviendo como puntos de conexión entre el mundo de los hombres y de los señores y señoras. Estas ceibas marcaban el centro del universo local, reforzando la identidad cultural y la espiritualidad de las comunidades, ¿vea? Podemos ver en este códice también 4 puntos, y en los 4 puntos hay diferentes ceibas también plantadas. Entonces podemos decir que no solo los mayas tenían esta creencia, porque este es un códice náhuatl, donde se habían colocado 4 ceibas en los 4 puntos principales, sino que también al parecer, pues los mayas tenían, perdón, los nahuas también tenían esta creencia, ¿verdad? Por eso es que en cada una de las ciudades principales siempre se encontraba o se ubicaba una ceiba. Y vamos a comenzar entonces a hablar un poquito sobre las ceibas en El Salvador. Les voy a colocar este video y vamos a hablar de algunas ceibas emblemáticas en El Salvador para luego ir haciendo la unión o la reflexión de entonces qué significan las ceibas para nuestros pueblos. 250 años después, 2 siglos y medio. Su vida útil parece estar terminando, ubicada en el corazón del Parque de Antiguo Cuscatlán. Nombre común, ceiba. Nombre científico, Ceiba pentandra, de la familia Bombaceae.
Este árbol de aspecto imponente por su frondosidad y follaje proporciona una excelente sombra. Por generaciones, niños y mayores han dejado transcurrir momentos agradables sentados bajo la copa de esta ceiba. También en ella se han tejido importantes hechos que acompañan la historia del municipio, pues está estrechamente ligada a la forma de vida y a las creencias religiosas de su gente. Para los mayas era un árbol sagrado, el árbol de la vida. Pero a esta ceiba, los expertos le detectaron un hongo que está comiendo sus entrañas y el avance es considerable. Por eso, avalaron que lo mejor era cortarla de raíz antes que... Bien, esta es un fragmento de un reportaje que salió en el 2018, ¿verdad? Los que son de Santa Tecla entenderán que pues se taló una ceiba de más de 250 años, ¿verdad? Que pues estaba ubicada en el parque y que de hecho en el video mencionan, ¿verdad? Para los mayas era un lugar sagrado, pero realmente Antigua Cuscatlán es el mero centro de lo que fue el señorío de Cuscatlan, ¿verdad? El Salvador se llama Cuscatlan por Antigua Cuscatlán. Entonces, es bien interesante que bueno, los medios de comunicación siguen sin saber, ¿verdad? Cuál es la diferencia entre cada una de las culturas. Alicia tiene una pregunta o un comentario. Adelante, Alicia. Sí, un comentario, solo que ese pequeño parte del reportaje me hace pensar también en una que está cerca de aquí donde yo vivo, es en Santiago Texacuangos, estaba esa ceiba grande, cabal en el centro del parque, enfrente de la iglesia y del otro lado la alcaldía, así como suele estar en los pueblos, ¿no? Y justo lo mismo que en el reportaje, supuestamente le llegó alguna enfermedad al árbol y la terminaron cortando también. Entonces, pero me parece bien Sí, feo también, ¿no? Porque no reciben, digamos, cuidado apropiado y al final se pierden, ¿no? Que es parte de la riqueza de nuestros antepasados. sí, así es. Y bueno, sobre todo esta ceiba, vea, que realmente era algo, por así decirlo, histórico, porque si hablamos de Antiguo Cuscatlán, es uno de los lugares que tiene más historia en El Salvador. Sí, aquí ustedes están viendo información de Antiguo Cuscatlán y el escudo de Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Y justamente está representado por la ceiba, Atlacat, que muchos dicen que no existe. Eso es un tema debatible, ¿verdad? Y algunos otros elementos que indican la importancia de Antiguo Cuscatlán, vea. Antiguo Cuscatlán era conocido en náhuatl como Guzgatan. Ahora nosotros, que ustedes están estudiando, vea, ustedes dicen, por ejemplo, Nuchan Nemitic Netechan Guzgatan, vea, por ejemplo, y es justamente por este lugar. Se le dejó el nombre Antiguo Cuscatlán, pero realmente este era el Cuscatlan original, ¿sí? Fue una de las primeras y más importantes ciudades fundadas por los nahuas tras su migración desde México alrededor del siglo XI. La ciudad se estableció alrededor del año 1054 y rápidamente se convirtió en el centro político, económico y cultural de los nahuas de la región, ¿verdad? Entonces, de hecho, se cree, ¿verdad? Que por eso es que se llamaba Cuscatlan, porque inicia en Antiguo Cuscatlán, en el actual Antiguo Cuscatlán, que antes solo se llamaba Cuscatlan, y pues comienza a crecer el pueblito o comienzan a crecer los pueblitos nahuas alrededor de él, ¿verdad? Y formando finalmente un collar, como un collarcito, ¿verdad? Era pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, hasta que se formó un collar, Cuscat, ¿verdad? Cuscat. Y pues fue definitivamente no fue, es una de las ciudades más importantes históricamente, ¿verdad? Y el árbol, la ceiba, se creía que tenía más de 250 años, la ceiba que fue talada, y prácticamente eh, nos recuerda simplemente, vea, en cada ciudad importante hay una
ceiba representativa. Y generalmente en los pueblos, vea, está enfrente de la iglesia, cerca de la iglesia, enfrente del parque, ¿sí? Para los mayas y los nahuas, dice. Así es, Luis. Sí, porque nuestro pueblo, antiguo Cuscatlán era nahua, Izalco es nahua. Entonces, de hecho, todos los pueblos, la mayoría de pueblos en El Salvador, en sus parques, en sus centros, siempre han tenido una ceiba, ¿verdad? Como representación. Tenemos otra ceiba emblemática en El Salvador, es la famosa ceiba de Asunción en Izalco. Esta no sé si todavía seguirá de pie, no sé si hay alguien dice algo que nos pueda decir, vea. Pero es una ceiba bastante famosa porque está exactamente enfrente del parque, en el parque, enfrente de la iglesia, y se dice que ahí fue donde colgaron a José Feliciano Ama, vea. Un líder indígena que, que pues se levantó también durante la matanza de 1932, ¿verdad? Para exigir las tierras y como castigo el Estado pues lo colgó porque creían que él había sido uno de los dirigentes de este levantamiento y como recordatorio para que nadie más se volviera a levantar, se dice que dejaron su cuerpo colgado ahí por varios días. Entonces, no sé si hay alguien de Izalco que nos pueda confirmar si esta ceiba sigue de pie o también la botaron ya. Bueno, seguimos entonces. Y hay otras ceibas, aquí yo les he escrito algunos nombres que de hecho todas estas tienen una historia, que si no nos hubiéramos pasado hablando solo de ceibas, ¿verdad? En toda la clase. Usted puede tocar los nombres. De hecho, ahí está la ceiba de Santiago Texacuangos que mencionaba la compañera hace un momento también. Hay muchas ceibas emblemáticas en el país, ¿verdad? Para mencionar, por ejemplo, la de Cojutepeque, que ha inspirado a muchos poetas de la literatura salvadoreña. La ceiba esa sigue todavía, ¿verdad? No ha habido ningún cambio, pero hay muchos poetas que han escrito sobre ella. Hay la ceiba de Metapán, una de las más antiguas del país, y hay otra ceiba también en Tacuba que tiene una gran historia, también justamente con lo ocurrido en 1932, porque ahí fusilaron a varios líderes, ¿verdad? También durante el levantamiento campesino de 1932. Entonces hay muchas ceibas. Aquí falta también, por ejemplo, la famosa ceiba de Panchimalco también que igual, ¿verdad? Eh, eh, Tiene mucha historia, la iglesia también, que de hecho de la iglesia vamos a estar hablando en la clase de las deidades, porque generalmente donde habían templos, donde era el centro, donde habían reuniones, pues ahí es donde construyen los cristianos sus iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya eran lugares sagrados, eran lugares de reunión. Entonces ellos decían, ah, bueno, para que vengan aquí mismo y se conviertan al cristianismo, construyámosles una iglesia cristiana, ¿verdad? Entonces, pero lo que ellos no sabían es que en cada iglesia, pues también dejaron restos, ¿verdad? Porque ¿quiénes eran los esclavizados? ¿Quiénes eran los que terminaban construyendo? Pues los pueblos indígenas, ¿verdad? Los pueblos originarios. Entonces, dejaban dentro de sus paredes, lo que hicieron en Panchimalco, ¿verdad? Dejaron en sus paredes muchas figuras que les recordaban a sus señores y señoras. Entonces, los antiguos de aquella época no es que iban a la iglesia a adorar al nuevo Dios, ¿verdad? Sino que iban a su iglesia a recordar a sus señores que estaban ocultos entre sus paredes, ¿sí? Bajo sus iglesias, ¿verdad? Porque eso, si usted se pone a revisar la historia de Latinoamérica o de Mesoamérica, casi siempre debajo de un lugar importante, perdón, sobre un lugar importante está construida una iglesia, ¿verdad?
Era un lugar sagrado, un lugar de reunión, un lugar importante para el pueblo y ahí es donde se coloca siempre la iglesia. Y por esa misma razón, casi siempre estaba acompañado de una famosa ceiba a la par, enfrente, cerca. Entonces, eran lugares estratégicos, ¿verdad? La de Panchimalco sigue en pie, dice. La de Soyapango, no sé si todavía estará de pie. Bien, entonces, pero aquí les dejo estas por si ustedes quieren investigar un poquito más. Son temas que ustedes pueden profundizar, ¿vea? Sí, de las ceibas podemos pasar hablando muchísimo, porque cada pueblo tiene las suyas y son muy representativas para, para cada pueblo, ¿vea? Y probablemente tenga la misma cantidad de años de la fundación de ese pueblo, ¿vea? De esa ciudad. Bien, entonces tenemos acá, vamos a hablar ahora sobre los 3 puntos en específico de los pueblos nahuas en El Salvador. Para nosotros sabemos que existe Gaigascu, que es el cielo, Catalticpac, que es la tierra, y Gamictan, ¿verdad? Mictán, que es o son en las profundidades. Entonces, que seguramente usted lo conoce como el abismo o el infierno. Tiene diferentes nombres según la cultura, ¿verdad? Que sea representada. Entonces vamos a comenzar con Talticpac y en este caso, este es el mundo terrenal y también conocido como la Tierra. Es el plano de existencia en el que vivimos los seres humanos y los animales. Talticpac es considerado un lugar intermedio y equilibrado entre el inframundo, entre el Mictán, ¿sí? Y el supramundo, que es Gaigascu. Y es un lugar en donde se encuentra la ceiba y las cuevas, que son vistas como entradas directas al inframundo. Acá también podemos alargarnos muchísimo contando de tantas historias que tienen las diferentes cuevas. Esto es bien interesante que se recalque que en la tierra, en el tronco de la ceiba, están también las cuevas. Muchas de las historias del pueblo Santo Domingo de Guzmán, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, tiene muchas cuevas, ¿sí? Y dentro de sus cuevas hay muchas historias y todos le tienen pavor, le tienen miedo a las cuevas. De hecho, son lugares a las que pues te recomiendan no ir, se ven como algo demasiado malo. De hecho, si uno va o visita alguno de estos lugares, pues usted va a encontrar restos de candelas quemadas, probablemente animales muertos. ¿Por qué? Porque son espacios que actualmente se ocupan mucho para la brujería, lo que la gente llama brujería, para hacer trabajos. Entonces, y es bien interesante que para la cultura, las cuevas sean un, digamos, un puente, ¿verdad? O una entrada, por así decirlo, hacia el infierno. Y esto también me recuerda a un pasaje del Popol Vuh en donde Unapu e Ixbalanque tienen que ir al inframundo, ¿verdad? Porque son retados por los señores del Xibalbá a que jueguen el juego de pelota maya. Entonces, es bien interesante porque los hermanos se meten por una cueva, ¿verdad? Y llegan hasta las entrañas de la tierra donde están los señores del Xibalbá. Entonces, es bien interesante que hasta el día de hoy a nosotros nos provoque miedo, ¿verdad? El visitar estos lugares y existen muchas historias. Por ejemplo, en Santo Domingo, les voy a contar así brevemente tal vez algún par. Se cree, por ejemplo, está el famoso arco, se cree, ¿verdad? Que en estas cuevas, por ejemplo, si alguien entra, tal vez usted entra por curiosidad, por nervios, tal vez para demostrar tal vez que es valiente y resulta que usted entra un segundo, pero
usted siente que no pasó mucho tiempo y cuando sale han pasado muchos años, han pasado 5 años, 10 años, 20 años y su familia ya lo daba por muerto, ya no lo reconoce. Entonces, los abuelos cuentan muchas historias de este tipo, vea, donde alguien, por ejemplo, iba persiguiendo un animal y de repente entra, desaparece, ¿sí? Y cuando regresa a su familia, la esposa ya tenía un nuevo esposo, eh, ya lo habían cambiado, vea, y le dicen, no, pues nosotros creíamos que ya te habías muerto, vea, no regresaste. Entonces, y son historias, pues, que los abuelos los cuentan y cuentan como que si hubieran sido reales o hubieran pasado, vea. O lugares también, por ejemplo, donde se puede llegar a hacer pactos, dicen los abuelos, ¿verdad? Por eso es que les tienen mucho miedo a estos lugares, porque como les decía, ¿verdad? Son lugares en donde se pueden llegar a hacer muchos trabajos de brujería, muchas peticiones. em, por ejemplo, hay el más famoso en Santo Domingo es el Arco. Y me llama la atención que los abuelos dicen que esta cueva, esta entrada, esta formación de piedra, tiene, dice, tallados en su entrada unos símbolos, símbolos del maíz, dice, símbolos de animales. Entonces, en donde probablemente sean peticiones que algunas personas han llegado a hacer, ¿verdad? Como para que tengan abundancia. De hecho, como les estaba diciendo, en el arco usted puede ir, digamos, a pedir suerte, dicen las personas, y entre tantas historias que se cuentan, dicen que, por ejemplo, usted va a estas cuevas y, por ejemplo, había un señor, vea, muy anciano, muy pobre, muy pobre. Entonces va a este lugar y se le aparece un señor alto, blanco, ojos azules, tal cual un español, vea, como usted escribiría un español, ¿sí? Barbado, alto, blanco, ojos claros, piel blanca. Entonces, dicen que esa es la representación de hecho del diablo que se tiene en el pueblo, vea, que eh, imagínense el temor o lo que causó la cultura española, tanto así que la representación del diablo es blanco, es ojos azules, es, es como las características específicas de ese pueblo, vea. Mientras que nosotros ahora nos lo imaginamos de una forma diferente, vea. Probablemente usted se lo imagina como un animal, eh, pero bueno, regresando a la historia, vea, sale este personaje, este hombre muy elegante, blanco, de la cueva y te pregunta qué querés, vea. Entonces la gente muy pobre, pues le decía, bueno, yo necesito comida, y en muchas ocasiones dicen que les dan, pero usted tiene que estar llevando personas para que siga manteniendo esto que la cueva le ha dado. Y en otras ocasiones le dicen que ya no se pueden ir, vea, que tienen que quedarse adentro, pero que adentro no les va a faltar nada. Entonces la gente cree en todas estas cosas, vea, mucha gente dice, ah, sí tenía pacto y entregaba gente para, para poder seguir manteniéndose, o personas que pues van a pedir y quedan atrapadas adentro, ¿vea? Entonces es bien interesante cómo, cómo las cuevas también están presentes dentro de las historias, ¿vea? No sé si alguien tiene alguna duda, ha escuchado algo sobre esto, para que vayamos comentando también entre todos, ¿verdad? Solamente quería hacer un comentario. Hace poco escuché una canción de Mercedes Diga. Sosa que de Sí, hecho dice algo similar a lo del diablo, ¿no? Dice, duérmete negrito porque sí, si no va a venir el diablo blanco. Específicamente dice el diablo blanco. sí. Entonces imagino que ha de ser de lo mismo. Sí, gracias, gracias. ¿Hay otra mano levantada?
Sí, fíjese de que hay una historia similar donde yo vivo, de las cuevas. Aquí en Corea se tiene la creencia de que si uno va a una cueva con un hacha, va a encontrar a dos viejitos jugando como damas, por decirlo así, ¿verdad? O ajedrez. Ujú, Entonces, si uno se queda y come la comida que ellos les da, pasan 5 años. Y cuando uno regresa ujú. a la casa, ya la familia igual lo da por desaparecido o ya no están ahí y el hacha que la persona cargaba se deshace porque eso hace que no se le coma la vida, según la creencia aquí, Sí, coreana. sí, sí. Bien interesante porque cabal, así cuentan historias los abuelos, ¿verdad? Que se quedaban comiendo y que nunca les faltaba nada, pero Ajá, y cuando que no salían se se daban sentían cuenta que habían cansados. pasado demasiados días. Ajá, Ujú, y que no se sentían sí. cansados y tampoco que ellos pensaban que solo había pasado una tarde y no, la verdad eran Ujú. 5 o más años. Por eso aquí se tiene la Sí, creencia sí, que cuando es bien. uno va a las montañas, uno no se tiene que meter a las cuevas, porque cuando yo me quise meter una vez, mi esposo me dijo que jamás me metiera porque podía, podría desaparecer por esa historia. Y yo, bueno, como ellos son bien creyentes, Mm. entonces por eso. Sí, Mm. sí, muy bien. Gracias, gracias. Sí, es bien, bien interesante. En El Salvador hay muchas historias alrededor de esto. Hablando de esto, también me recordó al Xulutepet, a lo que ahora ustedes le conocen como la Puerta del Diablo, ¿vea? En donde también hay unas formaciones o unas entradas así, que de hecho su nombre en náhuatl era Xulutepet, que es el Cerro de la Huida, ¿vea? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues los españoles mencionaban de que, no vayan ahí, vea. ¿Por qué? No huyan para ahí, porque los pueblos originarios estaban buscando huir, sí, de lo que estaba ocurriendo, de la guerra, de las peleas, del conflicto que vivían, ¿verdad? Durante la conquista, por así decirlo. Entonces, las personas de los pueblos originarios huían a este cerro, entonces se le llamó el Cerro de la Huida, ¿vea? Pero luego comienzan con el cristianismo a decir, oh no, es una cueva, es un lugar del diablo, ¿vea? Ahí asustan, allá hay espíritus, allá hay cosas negativas. Entonces, para que la gente ya dejara de ir y de ocultarse en estos lugares, ¿vea? Pero bueno, es bien interesante, vea. Imagínense que tuvieron que escoger, vea, ¿qué te da más miedo? ¿La cueva que puede llegar al inframundo o, o aquellos que te están matando, vea? Entonces, a- hay un contraste bien interesante en esa historia que nos deja pensando en la puerta del diablo. Bien, seguimos y ahora vamos a hablar sobre Mictán. El Mictán, que en México seguramente ustedes lo conocen como el Mictlán, ¿sí? Que de hecho en náhuatl Mictán no significa inframundo o algo así, sino que significa algo hondo, algo profundo. Sí, eso es lo que significa Mictán, no tiene otro significado así como místico, misterioso, no, vea. El Mictán es el famoso inframundo, el reino de los muertos, en el lugar en el que las almas se dirigen tras el fallecimiento. El Mictán en náhuatl se refiere a un lugar profundo o a las profundidades de la tierra, aunque la iglesia actualmente lo asocia con el infierno. En realidad se trata de un mundo que está debajo de nosotros. Vea. Prácticamente cuando decimos Mictán es porque estamos hablando de las profundidades de la tierra, del centro de la tierra, no en sí de un infierno, no en sí de un eh, mundo así como la iglesia nos ha hecho creer, ¿verdad? Como tal. Aunque, por ejemplo, para los mayas, si seguimos haciendo estas comparaciones entre diferentes pueblos, sí, el cristianismo pues nos ha enseñado que debajo de la tierra pues está también un gran lago de fuego, ¿verdad?
el infierno. Y para los mayas, pues se cree que ahí está también todas las personas que, bueno, que mueren están bajo tierra, ¿sí? Pero más allá de sus cuerpos físicos o de sus huesos, ¿verdad? Está allá el Señor de la Muerte, eh, eh, sí, los señores del Xibalbá. Entonces, es bien interesante esto, ¿verdad? Que se considere que en las profundidades de la tierra hay otro mundo, por así decirlo. Entonces vamos a ver qué comentan algunos abuelos, vamos a conocer algunas historias de las profundidades. Vamos a conocer tres historias diferentes, una de Nancy Andrea, una de Nancy Guillerma y otra de Nancy Úrsula. Entonces, vamos a comenzar escuchando. Yo me di a la tarea y les decía y les preguntaba, vea, ¿qué es el Mictán? ¿Qué han escuchado ustedes de allá abajo? Entonces, ellas nos cuentan un poquito de lo que es para ellas el mundo debajo de la tierra. Está en el abismo de la tierra, está abajo, allá está el infierno. Sí, ajá, está en el abismo, ¿verdad? Que el infierno está según abajo, güey. Ajá. Y ahí eso se pudiera tierra. decir Mictán, Nancy, en la tierra, Mictán. Ajá, Mictán, ajá. Mictán. Mictán, que ahí está en Nepal, ajá. Bien, aquí comenzamos solamente con como la definición o como la ubicación, ¿verdad? Donde nos dicen, ustedes se van a dar cuenta que las tres personas insisten en que debajo de la tierra hay algo. Y aquí es donde nos van a comenzar a describir qué es lo que hay. Vamos a escuchar ahora a Nancy Guillerma. Pues yo voy a decir que bajo la tierra hay solo cosas satánicas. Decían ellos que cuando la tierra se abría, algunos se metieron y otros salieron. Y los que salieron dicen que allá en la profundidad es una gran roca como casa. Dicen que tienen unos grandes peroles hirviendo con grandes fuegos y llegaban, no les decían vamos a descansar, no, vengan aquí, dice, ustedes aquí van a estar. Era pique, los tiraban a los peroles, aquellos peroles rebalsaban de fuego, decían ellos. Sí. Así es que decían ellos, tengan miedo. Bien, aquí Nancy Guillerma nos comienza más o menos describiendo lo que ella considera, ¿verdad? Que era y lo que le contaban también sus papás. Es bien interesante porque dice que era todo de piedra, ¿verdad? Lo está describiendo prácticamente como la entrada de una cueva. Entonces es bien interesante. Ahora, con Nancy Úrsula, aquí vamos a escuchar dos historias. Este audio es un poquito más largo. Para darles un contexto de la historia de Nancy Úrsula nos va a contar la historia del perro que nos ayuda después de la muerte. Estoy seguro que ustedes han escuchado alguna vez esa historia, pero no esta variante. Decidí poner este audio porque muchos abuelos la cuentan de una manera diferente, porque la mayoría de nosotros probablemente ya la conozcamos. Y pues todos nos cuentan que hay un perro, que cuando nos morimos nos está esperando y que el perro nos va a ayudar a cruzar a un río, ¿verdad? Y ese río, pues dicen que pues si no tenemos la ayuda del perro, pues nunca vamos a poder cruzar. Y es decir que nosotros nunca vamos a estar descansando completamente, ¿verdad? Nuestra alma va a quedar perdida, por así decirlo. Nuestro tunal va a quedar perdido, ¿verdad? Entonces, Nancy Úrsula nos cuenta otra versión diferente de esta historia conocida del perro que nos ayuda. Y también, porque en el mismo audio están las historias, para darles un contexto, Nancy Úrsula cree que ella murió hace años, ¿vea? Ella murió y pues la resucitaron en el hospital porque ella estaba mal de salud. Se le reventó una úlcera de su estómago y ella afirma que estuvo muerta. Entonces ella comienza a contar
qué es lo que ella vio cuando ella estaba allá. Pero lo interesante es que cuando ella afirma que ha muerto y cuenta lo que recuerda, no es lo que nosotros pensaríamos, ¿verdad? Como asociado a la iglesia católica o al cristianismo, ¿verdad? De que va a llegar al cielo y que va a haber ángeles y va a haber luces y todo eso, ¿verdad? Entonces es bien interesante lo que ella percibe desde su perspectiva o desde su cosmovisión de pueblo originario, ¿verdad? Vamos a escuchar. Va con un perrito. Sí. El perrito dice, la señora lleva la punta de un gran palo pesado verde, apenas lo va arrastrando. Viene el perrito, dice que apareció, lo agarra la punta de la vara, el palo que va arrastrado, lo lleva en su boca, lo lleva mordido, lo levantó. Entonces la bijunta va caminando más rápido, está un gran río. Sí. Vaya, dice que le dijo un espíritu, el espíritu de Dios. Ese perrito, como usted fuiste a tu adoración, los perros en otra vida, hoy mira, te apareció y te ayudó para que te hagan el palo. Hoy ya llegaste pronto, hoy vas a poner el palo así como un puente, que pase la punta en lo seco donde estás, y la punta que caiga al otro lado y ahí vas a pasar. Ya hasta el perrito va a pasar allí, porque es tu amigo. Dice que pasó primero la señora, ella ya le daba que el perrito vaya adelante, el perrito decía, parado, lo mira que ella primero vaya adelante, él va a ir atrás. Entonces vino, se fue el alma de la bijunta, dice, allá dice, adelante en el palo, se fue. Y entonces dice, llega la alma de la otra, lleva su palo, lo va jalando. Entonces dice que, no, este palo dice mucho pesa, le voy a cortar un pedazo, ya estaba en su pedazo curto. Lo partió el pedazo, dice, porque mucho pesaba. Y ese pedazo le hizo falta ahí que llegara hasta el otro lado del río. Cuando ella lo tiró el agua, jaló el palo y se fue. Sí. Entonces dice el perrito, Dios le dio su potencia, habló, vaya, le dice, eso te pasa por mala, cuando subiste en otra vida, gozaste y tuviste de todo. Por eso yo me aparecí solo para ver tu mate y tu fin, qué fin vas a tener. Hoy te pasó eso por mala, le cortaste el pedazo de palo que ya no pudiste y hoy te hizo falta. Sí. Hoy no vas a pasar ni vos ni yo. Ahí quedaron que no pudieron pasar porque ella no pudo hacer el trabajo bien. Vamos con la Y segunda los historia. otros ahí andan el gentío, puros locos, dice, como que estuvieran en el mercado, cada quien haciendo su trabajo. Sí. Y ahí están Ay, todos los abuelita. tunales de la gente que ya se fue. Ahí están todos los tunales. Sí. Y no voy lejos, le voy a contar. Sí. Como usted quiera ver lo que son las cosas anteriores, Sí. antiguas. Yo voy caminando como ciega, como ida, que no conozco. Sí. Y me dice, voy viendo a mi tía, ya está dando, va subiendo a la mediación que ya había ella escalado un gran como quien un gran cerro de peña bien finita, que van caminando y la peña se va desbordando, y cómo van a avanzar. Y me digo, tía, Naya, ¿qué andas haciendo ahí? Le digo, yo sí vas abajo, lo miro para arriba en el bulto del bote. Ya me dice, desde que me morí, que me tienen dando vueltas para que me dejen pasar a la otra vida, no me han dejado pasar. Ahí abajo también viene tu mamá, me dice, el último se vino ella, ya empezando a escalar. Ay, mira, tu mamá por ahí viene. Ay, mi madrecita chula, nunca pensé que esto le pasara bien. Cuando vi que lo lejos iba mi mamá apenas avanzando del gran volcán de como cerro de ese volado, como que es peña, bien así, arenilla, azulito, y lo han dado que escalen hasta que suben y lograron triunfar hasta la punta del cerro. Hasta entonces nos van a dejar entrar sus almas. Sí. Y yo lloraba y le digo, mamá,
mamá, por el amor de Dios, ¿qué te pasó, madrecita? Ella vi que no tuvo adquisición de hablarme, solo me volvió a ver. Ella dio vuelta y se fue. Se perdió otra vez detrás del gran cerro. El salto salió de vuelta, porque el cerro era bien amplio. Vi que mi mamá casi un poquito había subido las gradas, que se va desbordando, y van subiendo un poquito, como la tierra va bajando para abajo, y va como quedando en borde, van subiendo un poquito. Eso vi de yo, pero no era el mármol, sino que como el que redondeando un gran cerro. Entonces, Nancy, ¿será que también, digamos, sí, las otras almas, digamos que hay algunos tunales que como en un purgatorio, quizás, vea, y de ahí van a salir algún día? Ahí así están. Y tenemos que pasar primero la alma lavarse por un purgatorio. Sí. Si no debemos muchos pecados, muchas cosas, no hemos arrepentido. Si de poco debemos, poquito tiempo nos van a tener en el purgatorio para que nos pasen directamente a la otra vida, al alma. Y si no, en ese purgatorio no nos dejan pasar. Algo bien interesante que quisiera comentar antes de darles la palabra a ustedes, si alguien quiere tomarla, es que la mayoría de abuelos pues no mencionan como tal el infierno, sí, porque seguramente es una palabra nueva, ¿verdad? Una palabra reciente que vino junto con la religión. Entonces la mayoría, aunque también esto me parece interesante, afirma que van a un lugar, ¿verdad? Y ellos, al que ellos llaman purgatorio, ¿verdad? Un lugar en donde las almas están pasando penas, que de hecho la historia de Nancy Úrsula me parece bien interesante porque más pareciera el infierno de Dante, ¿verdad? Porque era un lugar en donde no podían salir y tenían que escalar, escalar y escalar una montaña. Me parece de verdad muy, muy interesante cómo ella lo describe. No sé si alguien quiere opinar o compartir algo con respecto a esto. Yekyutas, Tamastiani. Sí, diga. En el cristianismo se conoce, vaya, el Seol, es como parte del infierno y está también el seno de Abraham. Entonces, uno que, o sea, yo he estudiado, es que en el Seol están las almas que no se han arrepentido. Y en el seno de Abraham están las almas que ya se han arrepentido y que han confesado que Jesucristo es su único Salvador. Entonces, es así como yo conozco esa historia, así. Sí. Gracias, compañero. ¿Y hay otra mano levantada? Sí, Adelante, compañera. a mi suegra le pasó algo similar que a Nancy Úrsula. A ella lo operaron y quedó como casi muerta en el quirófano. Pero ella dice, como ella es budista, ella dice que ahí es similar, entiendo yo, como el limbo también, de que a uno lo pasan por una prueba. Si uno no se hunde en el río de Jena, porque ellos dicen que es como lodo caliente, me dio a entender ella, es que usted obró bien, pero si usted se comienza a hundir, dice que se le aparece Buda o alguno de los ayudantes de Buda y le dice que le toca sufrir por 1000 años para ser perdonado y pasar hasta el otro lado. Entonces dice mi suegra de que como el esposo de ella fue mala en vida, dice que el esposo cada vez que quería pasar se hundía y se hundía y se hundía más. Y dice que como era caliente, se despellejaba y volvían otra vez al inicio y la gente como hipnotizada volvía a tirarse para ver si lograban pasar al otro lado. Eso es lo que ella me contó, pero yo le entiendo a ella que es como una penitencia, diría yo, a lo mejor. Sí, es como una penitencia. Sí, están ahí como penando todavía, ¿verdad? Porque no lograron, no sé, no llegaron
o no fueron buenos, no estamos para juzgar, ¿verdad? Pero al parecer Ujú. eso es lo que están intentando contarnos. Sí, Sí, y bien interesante que también en esa cultura entonces mencionen también como una especie de río y también en náhuatl, ¿verdad? Haya un río que tenemos que pasar para llegar al descanso eterno, por así decirlo. sí, porque lo Sí. único tétrico que hay yo es que Buda te esté observando para pasar el río y si uno lo logra pasar, al otro lado hay una montaña supuestamente esperándolo con riquezas a uno. Y yo, bueno, no, Sí. realmente no tenía conocimiento de eso. Sí, bien interesante, ¿verdad? Cada cultura en cómo lo ve, cómo lo cree. Y me gustó mucho la versión de la historia del perrito de Nancy Úrsula, porque como les decía, vea, todos hemos escuchado alguna vez esa historia en donde un perrito nos salva, ¿verdad? Pero aquí, al parecer, también como castigo, también nosotros tenemos que llevar un palo, ¿verdad? Una carga. Y bien interesante que a las buenas personas el perrito les ayuda y a las que no, no, vea. Y a los que se quieren pasar de vivos, como la señora de la historia también, que le cortó un pedazo para que el árbol pesara menos, pues ya no logró pasar, vea. Valeria, cuéntenos. No, yo le quería preguntar si ese perrito tendrá algún nombre en específico en náhuatl o no. No, fíjese que bueno, en náhuatl del Salvador no, en México sí es el famoso Xolo, ¿verdad? Pero en náhuatl del Salvador dicen que no, solo es el mismo perro. Sí, solo perro le Ah, llaman, no tiene bueno, un nombre en específico. Sí, sí. bueno, gracias. Bueno, siguiendo, sí, de nada. Siguiendo acá, pues vamos con el otro elemento que es el último que nos falta, que sería Gaigascu, que sería el cielo, ¿verdad? Que de hecho, pues no tiene un nombre, así como, por ejemplo, cuando decíamos por ejemplo, Gaigascu significa allá arriba, no tiene un nombre como tal, ¿verdad? Es allá arriba, ¿sí? Igual que allá abajo, pues es las profundidades. Sí, es bien interesante que en náhuatl no exista la palabra cielo, infierno como tal, sino que nos refiramos a las profundidades y a lo alto, a lo de arriba, ¿sí? Y de hecho la palabra talticpac, a mi parecer, viene de que todo lo que está sobre la tierra, tal es tierra, Ixpac es encima de, ¿sí? Entonces es como todo lo que está encima de la tierra. Entonces, literalmente no es que exista la palabra en sí cielo, infierno, porque esas son palabras como tal, creo, traídas, ¿sí? Entonces en náhuatl pues solo se describe, vea, las profundidades, las alturas y todo lo que está sobre la tierra. Y en este caso, en Gaigascu, pues por ejemplo, para la cultura maya es llamada supramundo, es el reino celestial o asociado con Dios o al ser supremo. Y según las enseñanzas transmitidas por los abuelos, el color del cielo se percibía como verde en idioma náhuatl, que es Xuxugnaj, ¿verdad? Xuxugnaj es verde, pero antes era verde y azul, ¿sí? Y ya que el concepto azul no existía, y esto se debía a la creencia de que las montañas presentes en el cielo eran la causa de esta percepción, ¿sí? Así como cuando usted mira a lo lejos en el paisaje una montaña que a lo lejos se vuelve azul, los abuelos creen que allá arriba el cielo es azul también porque está lleno de montañas, ¿sí? Es decir, que prácticamente arriba estaría como reflejado nuestra tierra, ¿vea? Nosotros estamos aquí, pero la tierra que está arriba de nosotros estaría de cabeza como un reflejo. Eso me llama mucho la atención, vea. Em, vamos a ver, sin embargo, se entendía que en realidad era el mismo color verde, solo que cambiaba debido a la distancia. Esta explicación también se le aplica al color del cielo, ya que se creía que lo que se veía eran las montañas celestiales, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, es bien interesante que acá estén refiriéndose directamente al otro mundo, al mundo de arriba,
y vamos a escuchar 3 historias. Ahorita vamos a comenzar con una historia de Nancy Guillermo, otra de Nancy Sixta, y luego vamos a escuchar una historia de Taksin Renato, que tiene que ver con el cielo o con allá arriba, ¿verdad? Allá arriba. Entonces vamos a escuchar que acá, lastimosamente, pues ya no hay como historias específicas de seres superiores antiguos, ¿sí? Pero a lo que quiero que se centren, porque van a escuchar hablar de otros seres, es en, en sí, en que allá arriba existe otro pueblo, existen otras personas, otros animales, otras montañas. Entonces, más centrémonos en eso que en los seres que van a aparecer en las historias. Escuchemos a Nancy Guillermo. He oído los casos que platicaban los mayores, mis padres. Mis padres se acostaban en el patio a contarnos casos así. Y nosotros como cipotes, nosotros nos acostábamos junto de él, poníamos un petate grande. Y es cierto que nos contaban eso, que había otro cielo arriba en el aire, que había tierra, decían, pero dicen que bajaban unos animales como que eran garzas o sopes, pero inmensos, dicen. Y si lograban a la gente, se lo comían. Y si no lograban nada, pero se rebuscaban, aunque sea con los animales, como aquí siempre existían animales más. Que salían volando, y en las patas, como tenían unas grandes uñas, en las patas se llevaban la gente pequeña lo lograban agarrar. Y las personas que venían de allá caían, bien que volando venían ellos mismos, los volvían a subir para arriba. Sí. Los mismos animales como gavilanes. Sí, Ajá. sí. Ah, pues sí, no. Se los agarraban y se los llevaban, decían. Fíjense que yo oía que mis padres platicaban que ellos decían que eran como un platillo volador, ¿va? Sí. Entonces de allá venían y caían al suelo, y caían unos enanitos, dice. Ajá. Unos enanos, pero sin nombre, pues, no, que son solamente enanitos y unas grandes cabezas que no se atinaba qué eran, si eran personas, porque tenían pezuña. Ajá. Entonces yo oía que decían, esos no son personas. Pues no, son del paraje, decían. Esas son cosas del paraje. Y yo le decía, ¿y qué hay paraje allá en el cielo? No, como esos están en el aire, decían. En el aire están, dice, como hay a medio camino hay tierra, decían. Decían ellos, que hay tierra. Entonces, había donde se criaban los parajes, decían. Pues fíjense que yo una vez solo vi una luz que venía bajando en el aire, y yo le dije a mi mamá, no, chiquita, tatabilúa, parájame, me decía, parájame. Eso me decía ella, que era un paraje. Sí. Pero como no lo vimos, yo solo vi que venía en el aire, no lo vi caer, ¿verdad? Sí. Pero según que decían que cuando caen al suelo, son cosas como muñecos, ¿va? Sí. Ah, ya. Muñecos que caen al suelo. Sí, Nancy. Así Está yo. bien. ¿Y esos tenían algún nombre o en náhuatl, Nancy, o solo eran parajes? Solamente parajes, porque sí decían ellos. Muy bien. Bueno, tenemos acá, aquí comienza algo que probablemente ustedes no crean o la mayoría no pueda creer en ellos, en estos seres que comienzan a contar los abuelos, pero lo interesante es que, por ejemplo, Nancy Guillermo dice, ¿verdad? Sí, me gusta cómo les contaban a ellas las historias y cómo ella nos cuenta eso, ¿verdad? Nos acostábamos en un petate en el patio, ¿verdad? Escuchar las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, y pues nos contaban de el pueblo de allá arriba, ¿verdad? De las cosas que estaban en el cielo. Entonces me parece bien interesante
de que pues ella comente que allá arriba pues bajan ciertos animales, ciertos seres de allá, pero que haga referencia también a lo que está allá arriba, ¿verdad? Al otro pueblo que habita en los cielos. Vamos a escuchar otra historia más y de ahí comentamos. Y allá arriba dice, se ve bien verde, verde, arriba dice, me decía ella, ahí son unas grandes montañas, que hay fieras, me decía ella. Allí hay fieras, por allá arriba hay fieras, porque allí son grandes montañas, según dicen, decía ella, porque son tres cielos. Y allá arriba son montañas, pero sí también ha de haber gentes, pero no sé cómo son. Pero total que bajan unas fieras que nos pueden comer, dice, comen gente. Son unos animales que viven por allá arriba, bien arriba están. Como allá son unas grandes montañas, dicen que son grandes montañas, y por allá se están con el día y con la noche bajan a ver qué hayan de comer, pues ellos comen gentes, me decía ella, por eso nos cuidan esos animalitos. Y un día con mi papá me dice, mire, me dice, esa cosa que está alumbrando allí, me dice, ¿qué? Yo vi que era algo como tipo de como que un huacal blanco, y adentro como que brillaba, se miraba a saber qué, como que era un poco de nieblina, miraba yo por dentro, y andaba así dando vueltas como que era trompo, daba vueltas y vueltas y vueltas, y volteé a ver por un lado, se volteó así por otro lado, y nos llegaba el reflejo, nosotros donde estábamos parados. Entonces dije, mi papá, y le digo, ¿y eso qué es? Eso nos parece que me dijo, se llama terrestres. Esos son los que están arriba, y eso si llega a ver una persona, se lo lleva porque ellos comen gente. Muy bien. Bueno, aquí está. Vamos a dejarlo hasta ahí por tiempo, pero ¿qué les han parecido las historias? Y aquí lo que tenemos que retomar otra vez no es el hecho de los seres extraterrestres que mencionan ambas abuelas, sino el hecho de que ambas afirman de que allá arriba, bueno, en el caso de Nancy Sixta hace más énfasis en que allá arriba hay muchos árboles, hay muchas montañas. Sí, pero ambas abuelas nos comentan de que pues está un pueblo, ¿verdad? Un otro mundo sobre el nuestro. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Milton, No sé si escuché bien a Nancy Sixta que dijo que había tres cielos, o no sé si yo escuché mal. sí, sí, dijo que habían tres cielos. Algunos otros abuelos también dicen que son tres pueblos, ¿vea? Que volvemos a lo mismo, es un pueblo debajo de nosotros, un pueblo en el que nosotros estamos y el otro pueblo que está allá arriba. Ajá, es otro cielo, ¿vea? Allá arriba. Sí, Ah, ok. So, entonces sí. sería como un cielo abajo de la tierra, un cielo del cielo normal de nosotros y el cielo del cielo que está arriba, perdón, del pueblo que está arriba. Ajá. eh, Ok. Yo entiendo así también, ajá, porque abajo pues tienen que tener un cielo, nosotros tenemos un cielo y arriba tienen un cielo también. Ah, ok, Sí, ok. cada mundo. Sí, muy bien. Hay otras dos manos levantadas. En este caso, pues a mí me parece bastante interesante las conexiones que tienen las dos abuelas, ¿verdad? Eh, pues me he quedado bastante así sorprendido por lo que había comentado Nancy Guillermo, de como no me acuerdo cómo lo especificó, pero eran como grandes aves, ¿no? Que Gavilanes bajaban o a comer, garzas, dice, ajá, 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 que bajaban a sí. comer gente. ¿Por qué será que hacían eso? ¿O cómo era el contexto? Porque eso, con eso me quedé sorprendido, ¿no?
me quedé tipo, pero Sí, ¿por qué? Sí, en este caso, pues, bueno, fíjense que era algo que es... Sí, sí, diga. no, diga, siga. No, fíjense que a mí me parece también bien interesante, de hecho, este tema desde que yo lo comencé a oír, yo preguntaba, alguna vez pregunté, bueno, ¿habrá palabra para... Nadie sabía que era un extraterrestre, nadie sabía que era un alienígena, nadie hablaba de eso. Entonces yo dije, bueno, eso no existe, son cosas modernas, ¿verdad? Que a veces uno se niega a creer, entonces, pero resulta que no existen o no se conocían por el nombre que yo les estaba mencionando, ¿verdad? Pero cuando usted le menciona o les pregunta por los tecuanis del cielo, pues son estos seres. Tecuani, ¿por qué? Porque se dedican a comer gente, ¿verdad? Que bajan del cielo. Lo que pasa es que cuando yo pregunto con el nombre que nosotros lo conocemos, pues nadie lo reconoce. Pero entre ellos, entre los abuelos, saben que del cielo hay animales que bajan. Para ellos son tecuanis del cielo, son comegentes del cielo, ¿verdad? Eso, y muchos mencionan, vea, como hay muchos árboles, muchas montañas en Santo Domingo que era muy común verles, vea. ¿Alguien más Entonces, tenía una? ¿Sí? quiere ¿Sí? decir de que Diga. ellos vieron varias cosas que para nosotros ahorita no es como muy relevante de ver, ¿verdad? Pero ellos sabían mucho sobre el tema de eso, ¿verdad? Porque ellos no lo conocen como, digamos, nosotros, como usted dice, en español, se le dice así. No. Sí, Sino que es más sí. como ellos lo interpretaban, ¿verdad? Sí, y ellos pues como a lo desconocido, y siempre que es así, se le llama como algo que es conocido para la cultura, vea. En este caso como un tecuani, como un animal que come gente. Sí, Ok, Payush. muy bien. Alicia. Sí, también pienso que Alicia. pienso que quizás pudo haber sido Diga. una realidad de la antigüedad, ¿no? Porque hace un par de días, estaba viendo un video por ahí que en una reserva natural, bajó un águila de gran tamaño y se iba a llevar a un niño, a una niña. Entonces salió la mamá corriendo y ya la rescató y según lo que decía Nancy ahí, de lo que le habían contado sus papás, se llevaban a la gente pequeña, decía. Entonces pienso yo que Sí. en algún momento pudo haber sido como una realidad, que los animales o las fieras, las aves, ¿no? Ujú. Bajaran y se llevaran a los Sí. niños, a las niñas. Sí, también, ya digamos para darle una explicación científica, poner así ciertos animales, vea, por ejemplo, hay cóndores en Sudamérica que tienen el tamaño de una persona o son más grandes incluso, vea. Entonces, ya visto científicamente, probablemente puede ser un animal que haya existido y que se haya extinguido o que sea poco visto también, ¿verdad? He oído Sí, los... sí. Y bueno, tenemos el último video. En este caso nos lo termina contando también Taksin Renato, que es de los mismos seres. Aunque como les decía, vea, no le quiero hacer énfasis en sí como a estos seres que describen, sino que como los abuelos creen que de arriba de bueno, en el cielo, donde que nosotros consideramos el cielo, pues hay otro pueblo, ¿vea? Hay otras personas, hay otros animales, hay otros cerros, hay otras tierras. Entonces creo que eso es lo llamativo, ¿verdad? Ver que realmente sí existían tres He cielos, tres oído los tierras casos que diferentes. platicaban los mayores. Ya como 11 de la Aquí va. noche, Sí. habíamos salido a cazar. Entonces ya veníamos de regreso y aquí cerca donde vivo yo están unos terrenos que tienen como tipo cerritos. Y bueno, nos quedamos sentados por ahí descansando, platicando. De repente vimos que una luz venía antes no era calle, sino era vereda. Venía del lado de arriba
pero venía a una velocidad tan exagerada que, pero ni un carro venía así de veloz. Pegó un luzazo al lado arriba, en 3 luzazos se había cruzado un gran montón. Bueno, entonces nos quedamos asustados y nos quedamos pensando qué era. Pues esa misma noche, como a las 3 de la mañana me levanté y se veía del cielo una luz como una lámpara, pero digamos que sea un poco, una luz grande que venía desde arriba del cielo y pegaba abajo, que se veía el círculo como aproximadamente unos 50 metros cúbicos, o sea, círculo, y pegaba desde allá arriba, pero claro, se veía como que era una lámpara desde arriba. Y ahí nos quedamos bien, me quedé viendo, y me fui a acostar. Al rato me volví a levantar y volví a ver eso mismo, y no se había movido del lugar donde estaba alumbrando. Y otro día en la mañana me fui a ver por dónde estaba la luz. No se veía nada, porque en ese momento que estaba alumbrando en la noche se veía como que era algo verde donde estaba pegando el reflejo de la luz que venía. Y otro día me fui a ver, estaba cipote, pero no encontré nada, estaba intacto, pues, que yo pensé que había caído algo del cielo. Por eso, Muy bien, bueno, entonces ahí está, esta es otra historia de lo que el Taksin vivió, vea, o vio, que también pues venía del cielo. Entonces es bien interesante cómo es pues que describen a estos seres, pero como repito, vea, probablemente lo que pasa es que ahora pues ya ustedes saben que ya casi no se hablan de los señores, las señoras, entendamos señores y señoras como dioses, deidades. Entonces, pero podemos encontrar pequeños remanentes, pequeñas cositas que han sobrevivido a las historias. Por ejemplo, hay muchas historias, Nanahuatzin, lo del Tacuacín, Ejegat. Entonces, hay muchas historias que han sobrevivido y pequeñas historias así como estas, en donde consideraban que en el cielo había vida, había otro planeta, otro mundo. Entonces, nos deja ver un lucesazo, ¿vea? Un luzazo de lo que era antes, ¿vea? O de lo que se creía antes. Entonces, eso es lo interesante y lo que quería destacar. Bueno, no sé si alguien más quisiera opinar algo, porque con esto vamos a ir finalizando ya. Ya es hora de cerrar. Ya nos pasamos, de hecho. Sí, Sí, solo. Bueno, que cuente. Dale. diga. Bueno, la cosa es que mi mamá me cuenta de que a ella de pequeña, como ella vivía exactamente en el bosque de aquí de donde yo vivo, ella cuenta que cuando estaba joven, andaba buscando leña como eso de las 10. Estaba algo oscurito porque como estaba en temporal, ella andaba buscando leña con mi tía. Ella más o menos comentó de que ella se quedó sola y mi tía se fue por otro rumbo. La cosa es que a mi tía se le apareció una luz como blanca. Creo que me estoy desviando del tema, pero le apareció una luz blanca, 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 brillosa, que salió del cielo como mi tía comenta. Y entonces que vio cómo bajó, exactamente era como redondo y brillaba mucho, pero no se daba a conocer la forma de en sí como de detalles, pero se veía la forma de cómo era como un plato, por así decirlo, pero no era tan formado como a plato, era como parecía, ellas dicen que parecía como sombrero apachurrado, porque no se le encontraba buena forma. A ella, a una de esas cosas llevaba a mi tía, como ella tenía como 6 años creo y mi mamá ya tenía como unos 14. Dice que ella vio cómo mi tía seguía esa luz porque la quería perder la luz. Fue cuando mi mamá
o sea, detuvo a mi tía porque pues ya se estaba perdiendo demasiado. Cuando esa luz se percató, por así decirlo, de que mi mamá llegó, a las dos las estaba convenciendo por lo llamativo de la luz en seguirlo, pero ya después llegó mi abuelo y pues dice que las detuvo. Y como él también andaba buscando leña con el corvo, como le dicen, ahuyentó la luz y la luz se dio directa para arriba. Entonces es bastante extraño, no sé si Sí. tendrá algún significado todo eso o algo tendrá que ver. Bueno, son diferentes encuentros, ¿verdad? Que creo que todos tenemos más o menos alguna historia similar donde nos deja pensando, ¿verdad? Que probablemente también no somos los únicos viviendo acá. Sí, muy bien. ¿Y Luis? ¿Qué, qué quería aportar Luis o preguntar? Pues nada importante, sé que ya nos pasamos del tiempo, solo quería felicitarlo en que ha documentado esta información importante. Es un buen trabajo. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias, gracias. No se preocupen. Ahí estamos. Ya les avisé al otro grupo que vamos a comenzar tarde la otra clase. Bueno, gracias compañeros y compañeras y por cualquier cosa, pues seguimos platicando ahí en el grupo, ¿verdad? De los talleres y sería interesante que compartieran sus opiniones. Yo sé que muchos probablemente se quedaron con ganas de opinar, pero ya tenemos que finalizar, ¿verdad? Nos estamos escribiendo ahí en el grupo de WhatsApp y por cualquier pregunta, si yo sé la respuesta, también con mucho gusto yo les apoyo. Bueno, Niagua. Chiagua, Payus, Chiagua. Niagua. 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 Agua.